aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su comentario como en su contenido. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o en la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como la revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclama en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, en el versículo 12, donde se lee que
los judíos le dicen al César, a Poncio Pilato, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Hermanos, ahora se nombra directamente al divino César Romano, el poder más alto de este mundo en aquellos tiempos, reconocido por todos. Amigo del César es el título de los senadores. Pilato era solo o tan solo un caballero, deseado y deseaba llegar hasta el ápice de su carrera, llegando a ser senador, obviamente vitalicio. Si dejaba en libertad a Jesús, podría comprometer la promoción que ambicionaba. Seguimos leyendo el versículo. Todo el que se hace rey se enfrenta al César, decían los judíos. Hermanos, el Señor Jesús se ha proclamado rey e hijo de Dios, pero su realeza no es como la del César romano. Tiene solamente poder de vida, no de muerte. Si Pilato deja en libertad al Señor Jesús, se alia con él y deja a un lado al César. Siendo dueño de la muerte, se vuelve siervo de la vida. Los jefes religiosos, por su parte, son esclavos del príncipe de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda donde esté. Aunque odian al César romano como su antagonista más poderoso, piensan a Dios como si fuera el César y al César como si fuera Dios. Cada vez que se deja a un lado la verdad, cuya voz es siempre la del inocente, que se tiene al frente, uno se coloca contra Dios y contra el hombre, para servir al grande o al pequeño César que está de turno. ¿Hasta cuándo? Fuera del pretorio, Pilato dice, donde Pilato dice, aquí tienen a ese rey. Y los jefes responden, crucifícalo. Hermanos, esta última escena, con la primera, vemos un diálogo entre Pilato y los jefes que logran su objeto o su objetivo es dar la muerte a Jesús. Las dos escenas sirven como marco general al proceso, en cuyo centro se halla la coronación del Señor de la gloria. El Señor Jesús es presentado como malhechor, es inocente, es el rey que da testimonio de la verdad, porque entrega su vida por los hermanos perdidos. Es coronado de espinas, es el hombre, el Hijo de Dios, que juzga y salva al mundo. Después de los soldados, ahora Poncio Pilato proclama rey y le dice a los judíos, aquí tienen a su rey. Los jefes religiosos lo aclaman. Su aclamación es el grito que lo entroniza en la cruz. Desde allí reinará sobre todos y para siempre. Es el culmen de la revelación. Delante de él no se puede dejar de tomar una posición. Se entrega a todos y todos lo toman, para cogerlo o para darle muerte. Hermanos, los poderosos, los religiosos y civiles no lo acogen. El juicio que cada uno se forma acerca de él, se lo forma acerca de sí mismo. Pero, precisamente, como rey rechazado y crucificado, como reina Cristo, reina soberano en el amor y cumple el juicio de Dios, que salva a todos los creyentes. La escena es la
premisa y el anticipo de la crucifixión. El poder religioso quiere la crucifixión, ya que considera a Dios como un dominio y lo ejecuta el poder político, para el cual el dominio es su Dios. Por eso, los poderosos están contra el Hijo del Hombre y contra todos los hijos del hombre. También el lector de hoy y de siempre está involucrado en este proceso del Señor Jesús. En efecto, hermano que me escuchas, es el juicio de Dios sobre el mundo, que continúa la historia hasta el final de los tiempos. Ante el eche como estamos llamados a elegir cuál rey, cuál hombre y cuál Dios queremos. Cualquiera que sea nuestra respuesta, el crucificado, que es testigo de la verdad, nos ofrece continuamente la vida. La cruz nos tiene continuamente abierto el camino del bien para que libremente lo sigamos. Lo anuncia Deuteronomio capítulo 30. Y el versículo 13 se lee: al oír Pilato estas palabras, hermanos, Poncio Pilato, al ser entregado por Jesús nuevamente, a su conciencia se encuentra dos veces la de la verdad o la opuesta. Pero, como quiere llegar a ser amigo del César, no es libre. Sus ojos están enceguecidos y su corazón está endurecido, como lo anuncia Mateo o Juan capítulo 12. Por consiguiente, hermano que me escuchas, contra su conciencia se sentirá constreñido a elegir el camino de la mentira. Le dará muerte al inocente. Pero Dios quiere salvarlos a todos. Oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son los designios inescrutables e inescrutables sus caminos. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 11. Él saca el remedio contra la ceguera y la dureza del corazón precisamente del daño que ellas causan. Con el Señor Jesús sucede como con José. Si sus hermanos han pensado causarles un mal, Dios ha pensado en hacerlo servir para el bien, como está relatado en Génesis capítulo 50. Hermanos, el Hijo del Hombre, levantado en la cruz, que es un mal extremo, revelará el amor extremo con el cual Dios ama al hombre, hasta entregar su vida por los que le dan muerte. Esta es la homeopatía divina. El mal que hacemos es el único remedio eficaz contra el veneno mortal que tenemos dentro. Poncio Pilato es un personaje complejo y emblemático. Distingue el bien del mal. Quiere el primero y no el segundo, pero cae sin remedio en el segundo. Y es un poderoso, la máxima autoridad local, representante directo de la autoridad mundial más elevada. El lector fácilmente se refleja en su drama interior, como lo dice Romanos capítulo 7. Seguimos leyendo el versículo 13. Hizo salir a Jesús. Hermanos, Poncio Pilato conduce, o mejor, hace conducir fuera a Jesús, delante de sus enemigos. Intenta la última jugada, en la cual sucede siempre lo peor. No quiere darle muerte. Eso iría contra su conciencia.
pero no usa su poder para dejarlo en libertad. Deja que otros decidan. Esta renuncia a la libertad de decidir es el pecado del cual es responsable. Todo pecado es un fracaso de la libertad. Seguimos leyendo el versículo. Se sentó en el tribunal. Se trata del escaño del tribunal, asiento del juez. Entre los antiguos del poder de legislar, de gobernar y juzgar, estaba en manos de la misma persona. El rey era al mismo tiempo legislador, gobernador y juez. Esto es lo que tiende a hacer todo el que es omnipotente. La distinción de los poderes es la primera cosa que un dictador quiere abolir. Inclusive hoy, por lo menos, apunta a descalificar y debilitarnos para realizar impunemente los propios delirios. Al hacer una primera lectura, parece que sea Pilato el que se sienta en el escaño, pero el verbo sentar puede significar también hacer sentar. En este caso, Poncio Pilato haría sentar a Jesús, revestido de las insignias reales como juez. Sería burlarse de él, pero sobre todo a sus enemigos y a sus ideales mesiánicos. En efecto, hermano que me escuchas, lo acusan de lo que de que quiere ser rey, pero al mismo tiempo sería también transformar el tribunal romano en un pequeño teatro de farsa. Si esta no es ciertamente la intención de Pilato, podría ser la que sugiere el evangelista. Pero en este caso, el texto debería decir lo sentó, no simplemente se sentó. Tal vez es mejor leer con un cambio de sujeto sobreentendido que encontramos también en otras partes del Evangelio de San Juan, como en Juan capítulo 6, que el mismo Señor Jesús se sentó en el tribunal. Existe una paradoja en el texto, tanto como en todo el contexto. Jesús, hermano que me escuchas, golpeado y juzgado, es el rey juez que lleva a su cumplimiento la ley del amor. El proceso ante Pilato es una revelación progresiva de su soberanía que se expresará plenamente desde la cruz. Su juicio es sin palabras. Entonces, como ahora, se realiza en un silencio divino. El rostro mudo de este pobre hombre, visible en todos, lo sin rostro, es la palabra, el juicio de Dios sobre cada hombre. El término griego tribunal, que decía escaño, recuerda el baldaquino del rey Salomón, que es figura del Mesías y esposo. Su escaño es de púrpura, como el manto de Jesús al ser coronado, como está en Cantar de los Cantares, capítulo 3. Seguimos leyendo el versículo. En el lugar llamado enlosado, en hebreo, Gabatá. Este escaño alude a la cruz, el trono del rey. La estructura de esta expresión recuerda a Juan capítulo 19, cuando Jesús, al cargar su cruz, salió hacia el lugar denominado Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. El término lisóstrotos, que quiere decir enlosado,
taracea o mosaico de piedras, recuerda también la del rey Salomón, sentado en el trono enlosado. Lo pueden leer en Cantar de los Cantares, capítulo 3. Recuerda, además, el lugar donde todos se postran reconociendo la gloria del Señor, que es bueno y misericordioso, siempre, como está en 2 de Crónicas, capítulo 7. La palabra lugar. Recuerda el lugar por excelencia, el templo de Jerusalén. Este ahora es el Calvario, donde está a punto de ser levantado el cuerpo del Señor Jesús, que es el nuevo santuario, como lo anuncia Juan, capítulo 2. Además, hermano que me escuchas, la palabra Gabatá no es traducción de Lisóstrotos, sino que significa altura, promontorio, que recuerda el Gólgota, que significa cráneo, cumbre, relieve, donde se levantará el trono sobre el cual está escrito: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, según Juan capítulo 19. Desde el asiento colocado sobre esta altura, irradia ya la gloria de la cruz. Y el versículo 14 se lee: era el día de la preparación de la Pascua. Hermanos, se dice el día del juicio del rey, la víspera de la Pascua judía. Es el día en el que se inmola el cordero. Su sangre libra de la muerte a los que reciben la aspersión, cuando el Señor pasa para hacer justicia de todos los ídolos, como está en Éxodo capítulo 12. Hermanos, Juan el Bautista lo había proclamado como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Como Cordero sacrificado, Él es el Mesías, el Hijo de Dios, que sumerge en el Espíritu Santo, como lo anuncia Juan, capítulo 1. Seguimos leyendo el versículo 14. Hacia la hora sexta. Se llama también la hora del juicio. Es la hora hacia la cual el Evangelio tiende desde su comienzo, la misma hora sexta en la cual el Señor Jesús, cansado, se sentó junto al pozo para ofrecer el agua viva del Espíritu Santo, en Juan capítulo 4. Es el mediodía cuando el sol brilla en su fulgor pleno. Es la hora en la cual aparece en el mundo la gloria, principio y fin de todo. Desde esa hora, hermano que me escuchas, comienza la nueva humanidad de hijos de Dios. Seguimos leyendo el versículo. Dice Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Hermanos, el gobernador romano presenta a los jefes judíos su rey. Es el justo que sufre, aplastado por nuestras iniquidades, cuyo castigo nos salva y cuyas llagas nos sana, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 53. La expresión aquí tienen a su rey recuerda también el Cantar de los Cantares. Aquí tienen al rey Salomón. Él lleva sobre su cabeza la corona que le coloca la propia madre en el día de sus bodas, en el día de la alegría de su corazón, como lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 3. En esta declaración acerca del Señor Jesús, resuenan los diferentes títulos que han salido a flote en el relato del Evangelio según San Juan. Él es el Mesías, Él es el Cordero, el siervo e Hijo de Dios,
el juez, el esposo. Decir sí a su así eterno es acoger la salvación, entrar con Él en la gloria, llegar a ser hijos de Dios y de los creyentes. La expresión es la revelación de la proclamación del Mesías al mundo. Lo que para Poncio Pilato suena como un ultraje contra los jefes de los judíos, en el plano teológico es la verdad. Este, y no otro, es nuestro Rey. Es Dios quien reina, como lo anuncia el Salmo número 5. Y Pilato dice a los judíos: aquí tienen al hombre. Hermanos, ese aquí tienen a su Rey. Aquí tienen al Dios. Aquí tienen al esposo. La otra parte del hombre. Él se presenta siempre, en todo tiempo, con las mismas semblanzas. Es el hombre coronado de espinas, que nos da testimonio de nuestra verdad y de Dios. Y en el versículo 15 se lee: ¡fuera! ¡Fuera! Nuestra respuesta es la de excluirlo, de quitarlo de un medio. De este modo, el Cordero, que quita el pecado del mundo, según Juan capítulo 1, es eliminado, con opresión y con una sentencia injusta. Lo anuncia Isaías 53. Y la gente gritaba: ¡crucifícalo! Nuestra respuesta es el grito que pide su crucifixión. Así, Él, al ser entronizado como Rey, nos libera a nosotros que lo condenamos. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Lo anuncia Isaías 53. Hermanos, ya el proceso llega a su fin. El odio del mundo va a terminar. Crucificarán a Jesús. De este modo se cumple su palabra, que dijo de qué muerte iba a morir en Juan capítulo 18. El Rey, rechazado y levantado desde lo alto, cumplirá su juicio, manifestará el amor del Padre a todos nosotros los creyentes, como está descrito en Juan capítulo 3. Mostrará el yo soy de Juan capítulo 8. Eliminará la mentira que lo elimina a él y nos atraerá a todos hacia él, según Juan capítulo 12. Y Pilato interroga al pueblo: ¿a su rey voy a crucificar? Hermanos, el procurador Poncio Pilato no tiene interés en crucificar a este rey y tampoco desea someterse a la voluntad ajena. Él puede crucificar, pero no quiere. Los otros quieren, pero no pueden. Con un acto de sumisión recíproca entre el poder político y el poder religioso, donde el segundo determina lo que se ha de hacer y el primero lo ejecuta. Será crucificado el Rey de la verdad. Y la gente seguía diciendo: no tenemos más rey que el César, replicaron los sumos sacerdotes. Hermanos, los jefes de los sacerdotes renunciaron a su Mesías para someterse al César romano. Ellos llevan a su cumplimiento la rebelión de sus padres para ser como todos los otros pueblos. Intercambian al Señor que libera con un rey que domina, como está en 1 Samuel capítulo 8. A Dios
prefieren el príncipe de este mundo. Pero por eso son ladrones y salteadores como él. Y el versículo 16 se sigue leyendo. Entonces, es la consecuencia inevitable de la premisa: Poncio Pilato, el poderoso, debe sufrirla, porque no ha decidido según su conciencia. Seguimos leyendo el versículo. Se lo entregó para que fuera crucificado. Hermanos, el Señor Jesús, sin haber sido condenado, es entregado a la muerte de cruz. Poncio Pilato, representante del poder político, sacrifica la justicia y pierde su legitimación. Se reconoce como injusto. Su acto de lavarse las manos, como está en Mateo 27, no lo justifica. Evidencia su culpa frente al inocente. Nadie puede lavarse las manos, y mucho menos el poderoso. Por su parte, los jefes de los sacerdotes, que eran los representantes del poder religioso, sacrifican su Mesías. Se declaran súbditos del César romano y así pierden la legitimidad como guías del pueblo. Al final del proceso, hermano que me escuchas, el procurador Poncio Pilato hace lo que no quiere, condena al inocente, pero también los jefes hacen lo que no quieren: aceptar el dominio del César romano. Ninguno hace lo que quiere, cada uno hace lo que el otro le exige. Así colaboran para cometer el mal, hasta el punto de cometer el mal más grande: el darle muerte al justo. De este modo, hermano que me escuchas, todos juntos, sin saberlo y sin querer, y por los caminos más torcidos, realizan el designio de Dios, como está en Hechos capítulo 4. Entronizan al Rey de la Gloria. El verdadero Rey, justo y libre, cumple así su Pascua y la nuestra, al mostrarnos ese Dios que nadie jamás ha visto. Nos libra del enseguecimiento que nos mantiene esclavos de la muerte. Y el versículo, en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, versículo 16 al 22, dice: Tomaron pues a Jesús, y él, cargado con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato escribió también un letrero y lo puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Este letrero lo leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino: Este ha dicho: Yo soy Rey de los judíos. Pilato respondió: Lo que he escrito, lo he escrito. Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. El letrero ordenado por Poncio Pilato, que es el título de la condena, y se coloca en el extremo superior de la cruz, tiene gran importancia en Juan el Evangelista. Es la proclamación del Rey. El Rey entronizado junto con sus dos compañeros.
lo que para Poncio Pilato era irrisión y la última venganza contra aquellos a cuya voluntad se ha doblegado, para el lector es la palabra plenamente realizada. El Hijo del Hombre levantado es el Rey de la Gloria, el Verbo hecho carne, para la salvación de toda carne. Hermanos, estamos en el punto de llegada del Evangelio. En 2 versículos breves y densos, protocolo donde nada es superfluo, ni puede ser omitido. Juan el Evangelista refiere el Vía Crucis y la crucifixión. Es el cortejo real y la entronización del rey en su corte. La escena anterior, en el petróleo, es anticipo y prefiguración de lo que acontece ahora en el Gólgota. Las semejanzas se visualizan bien en este esquema. Leamos. Pilato hizo salir a Jesús hacia el lugar llamado enlosado, en hebreo Gabatá, en lo que hizo sentar en el tribunal. Pilato dijo: «Aquí tienen a su rey». Ellos gritaron: «¡Fuera! ¡Fuera!». Jesús salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario, en hebreo Gólgota. Ellos lo crucificaron. En medio Pilato escribió: «El Rey de los judíos». Ellos dijeron: «No escribas». Hermanos, Juan el Evangelista narra la crucifixión de un modo esencial y solemne. Luego la explica, como suele hacerlo, ampliamente, primero a través de un letrero, en el cual detiene en 4 versículos, y luego a través de las escenas de la túnica, después de la madre, y de las últimas 2 palabras del Señor Jesús, y de su costado traspasado. Los otros evangelios sinópticos refieren el letrero colocado sobre la cruz en otros lugares, y solo con una breve alusión. En cambio, Juan el Evangelista lo hace inmediatamente después de la crucifixión y agrega una extensa digresión sobre su significado. El letrero de Pilato presenta al Mesías, que es esposo a la misma vez crucificado, como cumplimiento de la Escritura. 6 veces repite el verbo escribir. En ese cuerpo clavado en la cruz, toma cuerpo lo que se ha escrito. Es la 7ª escritura, definitiva e inmutable, donde todo está claro y realizado. El crucificado es el libro. Representa todo lo que está escrito y al mismo Dios que ha escrito. Su carne y su sangre, entregadas por la vida del mundo, son transparencia plena del verbo. Revelan el amor extremo, comunicación y autoentrega de Dios al creyente. Hermanos, en la cruz toda promesa se hace realidad. La Escritura ya no es letra que condena, sino Espíritu Santo que da vida. El mismo Dios que promete que se ofrece a nosotros, que somos todos los creyentes. Hermanos, el Señor Jesús crucificado es el Rey esperado, en el cual vemos que se cumplen todas las promesas de Dios. Toda escritura habla de Él, como lo anuncia Mateo, capítulo 5. La iglesia reconoce en el crucificado la gloria de Dios, la salvación del creyente. Por eso el apóstol San Pablo dice con fuerza: «No quise saber entre ustedes sino a Jesucristo, y este crucificado», en 1 Corintios capítulo 2. Y el versículo 16 se lee: «Tomaron pues a Jesús», en griego, para
lombano que se encuentra otras 2 veces en Juan el Evangelista. En la primera se dice que los suyos no recibieron la palabra, en Juan capítulo 1. En la segunda, Jesús dice a sus discípulos que los tomará consigo, en Juan capítulo 14. También los que no quieren recibirlo y lo toman para darle muerte, en Juan capítulo 18, en ese momento lo reciben porque Él se ha entregado. Inclusive los que lo rechazan encuentran entre sus manos al Mesías. Lo reciben como el buen pastor que dispone y entrega su vida a favor de quienes se la arrebatan, como lo anuncia Juan capítulo 10. Y el versículo 17 se lee, cargando con su cruz. Hermanos, Juan el Evangelista no hace referencia al cirineo, como lo dice Marcos capítulo 15, ni a las mujeres que lo acompañaban, como lo dice Lucas capítulo 23. En cambio, presenta al Señor Jesús, que levanta y lleva el peso de la cruz espontáneamente, y lo hace para sí mismo, para su provecho. En efecto, al Hijo de Dios le interesa llevar el madero que salva a los creyentes. No se habla del cirineo para subrayar su gesto de amor, que es libre y soberano. La cruz aquí es solo un patibulum, que era el travesaño sobre el cual Él extenderá sus brazos. El poste vertical sobre el cual será levantado ya está fijo en el lugar de la ejecución. Hermanos, el Señor Jesús, al cargar su cruz, cumple el mandato del Padre. Tiene el poder de entregar su vida, como lo anuncia Juan capítulo 10. De este modo, se realiza plenamente como Hijo de Dios, Hijo suyo igual a Él. Revela su gloria. Así como Isaac llevó la leña para el holocausto, así también el Señor Jesús lleva la cruz. La lleva como un rey que lleva su cetro, señal de su gloria, de su soberanía que es universal para todos. Como un guerrero victorioso, lleva el trofeo de su victoria, lo dice Santo Tomás de Aquino. El Señor Jesús lleva sobre sus hombros las señales del triunfo, lo dice el San Juan Crisóstomo. Sobre sus hombros reposa la soberanía, lo anuncia Isaías capítulo 9. Hermanos, el Señor Jesús, dice la Escritura, que salió. Jesús no es llevado, como Mateo capítulo 27 y Lucas capítulo 23, ni es conducido, como Marcos capítulo 15, al Gólgota. Va por su propia determinación, como salió de la ciudad para ir al huerto, en Juan capítulo 18, así como salió al encuentro de las tinieblas, como salió del pretorio para mostrarse con las insignias reales. Ahora sale para entrar en otro huerto, donde el árbol de la vida producirá su fruto y se celebrará el triunfo del amor. Para eso ha salido de Dios, lo anuncia Juan capítulo 8. Ha salido del Padre, como lo anuncia Juan capítulo 16. Su vida como hijo de Dios desde siempre consiste necesariamente en salir. Seguimos leyendo el versículo. Hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Hermanos, Gólgota, que significa calavera, significa relieve, significa altura. Una tradición antigua coloca a los pies de la cruz el cráneo de Adán, el que del árbol tomó la muerte. Ahora, a los pies de la cruz, recibe la vida. Hermanos, el Vía Crucis es el cortejo del rey hasta su trono.
El lugar recuerda el templo de Jerusalén. Sobre el Gólgota estará el nuevo santuario, el cuerpo del Hijo de Dios, como lo anuncia Juan capítulo 2, del cual brota el río de agua que reaviva la tierra, como lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 47. La expresión recuerda por el giro de la frase y también por el significado y el sonido del Gólgota, semejantes a los del Gabatá, el lugar donde Jesús fue proclamado rey por Pilato. Allá fue presentado, aquí es entronizado. Y el versículo 18 se lee: allí lo crucificaron. Hermanos, el rey, el Mesías, el esposo, el juez del mundo, en el lugar llamado enlosado, que quiere decir litróstotos, en hebreo Gabatá, se sentó. Ahora en el lugar llamado Calvario, en hebreo Gólgota, sube a su trono, que es la cruz. Aquí el Hijo del Hombre, levantado y glorificado, lleva a término su misión. Los discípulos al comienzo le han preguntado: ¿dónde vives? En Juan capítulo 1. Ahora ven dónde vive el Rey de Israel, el Hijo de Dios. Vive en la cruz. La cruz es la conjunción de dos opuestos: el cielo y la tierra, el oriente y el occidente. Es señal de orden y comunión. Une lo alto y lo bajo y abarca todas las distancias. En ella se entrecruzan las cuatro dimensiones del cosmos. Es el centro del todo, pero es también señal de desorden y de caos. Es el patíbulo del esclavo rebelde, la muerte atroz del que progresivamente despojado de su respiración, el tormento del hombre que ha abandonado a Dios, que es su vida. ¿Dónde estás? Son las primeras palabras de Dios a Adán en Génesis capítulo 3. Su búsqueda, hermano que me escuchas, que comenzó en el jardín de Edén, termina en el árbol de la cruz. Aquí encuentra a todos los creyentes y a cada uno. El esposo encuentra finalmente a la esposa y se une a ella en un amor más fuerte que la muerte. La cruz, hermano que me escuchas, que es el trono del Rey Grande, es también el tálamo nupcial donde Él consuma su amor al creyente. Allí aparece en su pleno fulgor, que es la gloria. Seguimos leyendo el versículo. Y con Él, hermanos, el rey entronizado no está solo. A su lado están otros dos compañeros que son como Él. Son la primicia de aquellos para los cuales el Señor Jesús dijo: quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria. En Juan capítulo 17. Nos representan a todos nosotros los creyentes, que en la muerte estamos en compañía del Señor Jesús. Estamos cerca de Él porque Él está cerca de nosotros. Estar para siempre con Él es el máximo deseo del creyente. Su destino de gloria, como lo anuncia 1 Tesalonicenses capítulo 4. Él es nuestra vida. Por eso al morir ya no es una pérdida, sino una ganancia. Lo anuncia Filipenses capítulo 1.
Y seguimos leyendo el versículo. Otros dos no son diferentes de él, sino que son otros dos, además de él, que están en sus mismas condiciones. Están al lado de aquel que está en su trono. Dios es principio de multiplicidad. Estos dos representan a todos los crucificados de la historia, que son los pobres y los hambrientos, que son los afligidos y los perseguidos, todos los que son como Cristo, como lo anuncia Mateo capítulo 25, aún sin saberlo, e incluso sin conocerlo a Él. A esto se agregan todos aquellos que, por Cristo, asumirán su defensa y sufrirán la misma suerte, como lo anuncia Lucas capítulo 6. Todas las víctimas del mal, cada uno de la multitud de los siervos que sufren, forman la corte del Señor y Dios nuestro, colocados sobre su mismo trono. Son nuestros jueces y salvadores. Juan el Evangelista nos dice que son salteadores, como está en Marcos capítulo 15 y Mateo capítulo 27, o malhechores, como lo dice Lucas capítulo 23. Es hermoso pensar que en el momento de la muerte todos seremos finalmente inocentes. En efecto, hermano que me escuchas, ya no podremos causar daño. También el César romano y Poncio Pilato con sus soldados, también Caifás y Anás con sus servidores, ya no estarán en condiciones de causar daño. La muerte nos coloca a todos cerca de Él, que es el único justo, que es el buen pastor que ha venido a darnos la vida en abundancia, como lo anuncia Juan capítulo 10. En la muerte, cualquiera que ella sea, el Hijo de Dios es solidario con nosotros y nosotros con Él. Él es el Rey y nosotros los creyentes reinamos con Él. Él vuelve al Padre y nosotros encontraremos en Él nuestra casa. Ahora, hermano que me escuchas, el Hijo de Dios está con cada creyente. Por más que esté lejos y sea maldito, todas nuestras limitaciones, incluso la de la muerte, de los malhechores, se convierte en comunión con Él, colgado del árbol. Él mismo ha llegado a ser maldición y pecado, lo anuncia Gálatas capítulo 3. La cruz, hermano que me escuchas, lejanía extrema de Dios, se convierte en cercanía. Es lo que en Lucas capítulo 23, el otro malhechor le dice al primero. Seguimos leyendo el versículo. Uno a cada lado. Si el poste de la cruz colme el abismo entre el cielo y la tierra, el travesaño une de acá y de allá a todos los creyentes. Los dos están sentados al lado del Hijo de Dios, uno a la derecha y el otro a la izquierda de su gloria, como lo deseaban los hijos del Zebedeo en Marcos capítulo 10. Seguimos leyendo el versículo. Jesús en medio. Es el desarrollo del proceso que se prolonga a lo largo de todo el Evangelio. El amor y la verdad estaban en el centro del odio y de la mentira. Ahora, al final, el Hijo de Dios está todavía en medio, pero como un triunfador, rodeado de los que ya están con Él y como Él. Está siempre en medio de ellos, quienes lo vemos, ahora como entonces, lo anuncia Mateo capítulo 25. Y en el versículo 19 se lee, Pilato escribió, así como antes había dicho, aquí tienen a su rey.
Aquí escribió que Jesús es el rey. Poncio Pilato, sin saberlo, dice y escribe la palabra. Aún más, la cumple. La historia está realmente en las manos de Dios, no en las manos de los poderosos. En el versículo 17, Juan el Evangelista describe la entronización, elevación del Hijo del Hombre y de cada hijo de hombre, que es su creyente. En pocas palabras, sin comentario, poniendo los relieves de los hechos, su significado será explícito en las escenas siguientes, pero antes se detiene en 4 versículos para explicar teológicamente el letrero fijado en la cruz. Quiere declarar que sobre ella está el cumplimiento de la Escritura. Aún más, allí, colgado, está Dios en su gloria. Seguimos leyendo el versículo. Un letrero indica el motivo de su condena, como está en Mateo capítulo 27. Había sido escrito como desprecio del Mesías y de los jefes judíos, y ahora se convierte en motivo de gloria. Caifás, que era el jefe de los sacerdotes judíos, había profetizado la muerte de Jesús como salvación del pueblo en Juan capítulo 11. Ahora Pilato, jefe político, profetiza que es pagano. Profetiza él que es pagano su realeza universal. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.
Señor.